a tots des de l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio, amb aquest penúltim programa de Sintonia Alfa. Només hi ha dues menes de pobles, els que pateixen fam i els que pateixen d'insomni. Aquests últims no poden agafar el son a causa de l'obsessió del que podria provocar l'arribada dels primers als seus territoris. Salutacions cordials de tot l'equip que fem possible Sintonia Alfa. Susana Bonany, Marta Pocino, Carles Caiguera i qui us està parlant, Andreas Faber-Kaiser. Avui parlarem des de l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio de la història secreta dels serveis d'intel·ligència. Aquí, a l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio Barcelona, tenim un expert, André Malví. Bona nit, André. Bona nit. A Madrid, als estudis de Catalunya Ràdio, a Madrid, un altre gran expert, Ismael Medina. Buenas noches, Ismael. Buenas noches. Ismael, ¿tú nos entiendes en catalán o no? Sí, os entiendo. ¿En catalán? En catalán os entiendo, pero lo que va a ser difícil para mí es hablarlo. No. Mientras entiendas los oyentes que te hagan preguntas en catalán, va bien. ¿Sabes, Ismael? Aprovecho para decirte buenas noches. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Sí, muchísimo. Pero tú tranquilo. Sí, yo estamos hablando de verte antes. Sí, estamos hablando de la verdad que pasa del Pirineo por abajo y tranquilo. Sí. Cataluña es solo una intensidad de un gran sueño. Sí, pero del Pirineo para arriba también pasan muchas cosas, ¿eh? Sí, pero no nos interesa. Bueno, pues hablaremos de Pirineo hacia abajo. Sí, nene. André Malví, ja el coneixeu, és filòsof, és alquimista i és expert en organitzacions d'intel·ligència supragovernamentals. Ismael Medina, que us parlarà des de Madrid, és periodista, molts l'heu pogut llegir a les pàgines d'Era Alcázar, i és expert en organitzacions d'intel·ligència paral·leles. Hauríem volgut tenir també al telèfon, almenys, en Luis González Mata. Ha sigut impossible que ell volgués parlar en públic, encara que sigui per ràdio. Hauríem també potser volgut tenir, jo hauria volgut tenir en Eliseo Bayo, gran amic, però hauríem acabat a bufetades, penso. Sentiu tot seguit l'informe que us hem preparat sobre aquest tema d'avui. Realment la generació espontània, el destí, la fatalitat, la divina providència, són les causes dels esdeveniments mundials? Aquell cop d'estat, aquella dictadura sanguinària, aquell genocidi, aquella guerra, aquella intervenció o aquella no intervenció són l'expressió de fenòmens purament locals, aïllats, separats de la resta? Durant decennis, durant segles, ens ho han intentat fer creure així. Generacions senceres han viscut amb aquesta il·lusió, rebent una informació tendenciosa i interessada, o no disposant absolutament de cap informació. Això era comprensible quan les comunicacions eren difícils o inexistents, quan la distància era una barrera natural a la informació. Llavors, tot era creïble. Però avui, que ja no hi ha distàncies, que ha desaparegut relativament la informació monòtona,
Continuarem persistint en la ignorància de la correlació entre la majoria dels esdeveniments que passen? Al contrari, ens traiem la bena dels ulls i constatem l'existència d'una mena de supergovern mundial, els autèntics mestres del món. Especialment després de l'última guerra mundial, aquest govern s'ha assegut a la taula del poder per jugar una formidable partida de pòquer que posa en joc la dominació del planeta sencer. Aquest govern ocult del món occidental contribueix a perpetuar l'hegemonia americana. A l'època de la Guerra Freda, quan els Estats Units jugaven a guàrdies a totes les latituds, aquest paper de consell d'administració del que ells anomenaven món lliure era a càrrec del club Bilderberg. Aquest club reunia periòdicament la flor innata de les finances, dels estats majors, dels serveis d'intel·ligència. Més tard, amb l'arribada de la coexistència pacífica, hi va haver una escissió dins d'aquest govern multinacional. Els més conservadors se'ls començaven a oposar als que preferien una estratègia reformista i que es van reagrupar en un nou organisme, la Comissió Trilateral. La lluita sorda entre aquestes dues línies, que ja no perseguien els mateixos fins, marca la nostra història recent d'afers i escàndols de tota mena. De la crisi del petroli a l'estratègia de la tensió a Europa, dels crims de la CIA i del Watergate a la política singularment pro-xinesa dels mitjans reaccionaris occidentals, de l'afer Lockheed a l'escàndol de la lògia italiana P2 i, finalment, a les noves relacions amb el Kremlin. És el joc sinistre dels que ara fa 12 anys el president de Xipre va anomenar bruixots internacionals. Vols aprendre a tirar el tarot? O a fer una carta astral? Inscriu-te ara als cursos de tarot i astrologia de Jenny Maqueira. I si només vols fer-li una consulta al tarot, truca igualment a Jenny Maqueira. Cursos de tarot i astrologia i consultes al tarot, Jenny Maqueira. Telèfon 428 31 37 de Barcelona. 428 31 37. A Barcelona, al Mercat de les Flors, Juanjo Puigcorbé i Serena Bergano cara a cara a Badó, Dalí de Gala. Un joc a l'entorn d'un artista mític, genial, diví. Badó, un muntatge dirigit per Joan Oller amb música de Ramon Muntaner. Badó, Dalí de Gala, del 30 de juny al 5 de juliol, al Mercat de les Flors. El duel interpretatiu de la temporada. Ja podeu adquirir la vostra entrada trucant al 202 24 00 de Caixa de Barcelona o a les taquilles del Palau de la Virreina, a la Rambla 99. Grec 89. Tot un espectacle. Ajuntament de Barcelona. Sintonia Alfa. Qui sí volia haver estat avui aquí, a l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio també amb nosaltres, és en Víctor Girauta i Armada.
que no ha pogut venir per una dolència que no el permet arribar fins als nostres estudis. Víctor, suerte y que te mejores pronto. Si nos escuchas, pienso que tal vez nos llamarás por teléfono. Bé, André Malví, comencem per tu. Quina diferència hi ha entre intel·ligència y serveis secretos, serveis de inteligencia? Bueno, es muy fácil. Es que en realidad hay solo dos caminos que están marcados prácticamente desde la época romana de atender a los peligros que van, evidentemente, siempre con el desarrollo de una personalidad, una existencia, una diferencia. Se puede responder a esos problemas mediante dos tipos de actitudes. Uno, que es comprender lo que va a hacer el otro, sería la inteligencia. Y el otro sería actuar para modificar lo que puede hacer el otro. Esto sería la acción. ¿El poder qué fa? ¿El poder qué fa? Mira, el poder es lo que resulta de esto, no es lo que provoca. En realidad, habría que pensar muy bien en unas cosas muy extrañas. Por ejemplo, darse cuenta de que estamos en 1989, hace casi unos 50 años, el mero hecho de saber de que había unas pocas personas trabajando sobre la agua pesada, permitió saber de que la bomba atómica era posible. El grupo de Enrico Fermi hubiera podido dejar el Manhattan Project en la acera de una calle cualquiera del mundo sin que nadie se entere de nada. ¿Por qué? Porque los servicios susceptibles de inteligencia no eran capaces entonces de entender lo que pasaba. El problema de la inteligencia es que realmente tiene que ver con la inteligencia con letra mayúscula. André, ¿qué es el Manhattan Project? Para aquellos que no sabían. El Manhattan Project es el conjunto de investigaciones que permitió saber de que poniendo en contacto dos cantidades de un material radioactivo naturalmente se podría ligar a una masa crítica en la cual pues el conjunto de reacciones entre componentes del núcleo y componentes exteriores permitía una explosión en la cual pues la ecuación de energía liberada tenía que ver con la lectura directa de las cargas eléctricas, entre comillas, porque la electricidad es una fantasmada solemne de los contenidos. Esto permitió acabar bien, y lo siento porque lo tengo que decir, acabar bien con la guerra entre Estados Unidos y Japón. Porque cuando cayeron las bombas de Hiroshima, que todo el mundo el 6 de agosto va a celebrar como una animalada, no se dan cuenta de que porque cayeron hubo más de 6 millones de personas que no fueron torturadas más, porque se hablan de atrocidades siempre del lado de Alemania, y en realidad hubo barbaridades sin nombre que se cometieron en esta zona que nosotros no miramos por lejanía o porque a lo mejor son solo el panorama de alguna vacación que podríamos tomar si fuéramos ricos. Y encima de esto también hay que decir de que nadie se da cuenta de que al atribuir culpas está leyendo la historia que escriben los que vencen. Ismael Medina, en mans de qui està el planeta en aquests moments? En estos momentos, bueno, yo creo que está en varias manos, pero sobre todo hay una mano fundamental que se llama sionismo. ¿Para qué lo vamos a ocultar? ¿Es bo o es dolent això? Bueno, el problema es muy complejo. En definitiva, antes os habéis referido al Club de Bilderberg, a la trilateral. En definitiva, todas estas son ramas de un mismo poder. Hay libros muy interesantes sobre esta descripción. Es un fenómeno antiguo, aunque el conocimiento es reciente, pero tendríamos que remontarnos a través de las sectas hasta tiempos muy lejanos. Yo creo que el problema comienza incluso mucho antes de Roma, que se había referido antes André Malví. Ismael. Dime. Oye, a mí me gustaría de que no seamos ni tú ni yo idiotas
y que creo que no tenemos el derecho de hablar de sionismo porque actualmente estamos viviendo un momento en el cual el planeta tiene que aprender a convivir. Creo que estamos en un momento en el cual todos los que están vivos al mismo tiempo en esta pequeña bola en el espacio tenemos que aprender a convivir juntos. Sí. Bueno, sí, yo creo que tenemos que decir cosas. Tenemos que decir que los que están ahora mismo en el gobierno de Israel han sido terroristas. Tenemos que decir que los que están en el gobierno francés están con decoraciones en las solapas porque han sido terroristas, y que la historia, vuelvo a insistir, solo la escribe los vencedores. Y que además de esto, yo creo que pensar en un pueblo que nunca tuvo territorio pues obliga a que ellos tuviesen un sistema que escapa a las fronteras. Y el extraño es que el mundo ahora mismo está yendo hacia este momento extraordinario en el cual pues somos todos hombres, somos todos cómplices. Cuando muere un niño en cualquier sitio de la tierra, somos todos afectados. Yo creo que cuando muere un tonto en la otra punta del mundo, algo de mí muere porque yo también soy tonto. Yo creo que tenemos que olvidar palabras como sionismo, comunismo, socialismo y otros ismos, porque cuando hacemos esto ponemos barreras a donde teníamos que poner puertas. Bueno, mira, André, cuando yo hablo de sionismo lo hago con bastante exactitud y bastante precisión. Yo siempre, y tú lo sabes porque hemos hablado mucho de este tema, que hago una distinción neta entre sionismo como fuerza de poder y pueblo judío, que es otra cosa absolutamente distinta. Sí, pero para la gente no está claro. No, pero es que la primera clarificación que conviene hacer entre un instrumento, un grupo de poder mundialista y un pueblo que es que es la víctima primera precisamente de ese poder. En este sentido yo creo que conviene hablar. Por otra parte, tú conoces bien el tema. Tú conoces, entraríamos en todo el problema del apocalipsis del 666, que es un tema que se está imponiendo hoy mucho. ¿Cómo, Ismael? Del 666, Ismael. de donde vienen todas esas ramas, etcétera, etcétera, vamos. No, Ismael, vamos a parar, porque no tenemos el derecho de engañar a la gente, porque es que ellos no saben a qué nos referimos, tú y yo. O sea que vamos a aclarar. 666 está en el Apocalipsis de San Juan. Sí, exactamente. Segundo, y también la lectura, los rascacielos de Nueva York. La lectura de las letras, que son tanto letras como cifras, de las 3 cadenas de inscripciones que hay en la tierra del Papa, suman 666. Sí. También 666 fue el número escogido por Aleister Crowley. Sí, y 666, como tú sabes, también son las rayitas que están hoy en todos los objetos que se venden, ¿eh? Sí. Es la clave del 666. Pero hay una cosa que creo que es vital de decir ahora mismo, y es lo siguiente: es que no tenemos derecho, ni tú, ni yo, ni nadie, de hacer una confusión entre el Estado de Israel y el sionismo, porque tú y yo sabemos que en 1908 el señor Sergio Nilus presentó una parte de una copia de una sesión que tuvo lugar un año antes, de algo que era un intento de reunir todas las sociedades secretas que estaban fraguándose en los entonces: martinismo, martinesismo, Rosacruces, Rosacruz cabalístico, la herencia de Stanislas de Guaita, etcétera, y que fue una putada que se hizo hacia 2 personas muy concretas, que eran el doctor Gérard Roncos, que nació en La Coruña, conocido por Papus, y otro señor que se llamaba Antelme Nizier, conocido por el Maître Philippe de Lyon, que fueron a curar el niño Alejandro, el zar, que tenía hemofilia, y que tuvieron este encuentro terrible con Rasputín, el Stares Efimovich Rasputin. Y yo creo que a la gente le faltan datos sobre estos tipos de temas. Estamos viviendo unas predicciones que tienen que ver tanto como esto como con Platón, porque basta volver a leer La República para darse cuenta que estamos siguiendo como ciegos un camino marcado desde antes. Pero es que si volvemos a Platón, entonces nos encontramos con el problema de las 2 culturas, ¿no? ¿Tú no crees que es exactamente lo que pasa?
Entre el patos y el logos entramos ahí también, y no conviene también tampoco llegar tan lejos, porque entonces confundimos todavía más a los oyentes. Perdona, Ismael, dime. Potser sí que expliques això de les dues cultures, que jo penso que també, i em sembla que en André, pel que està dient també, és el problema que continua existint actualment. También continúa el problema, y el problema nuestro está que nosotros somos un mestizaje entre esas dos culturas, por eso somos una cultura específica. André, una pregunta molt directa que molts oients estaran fent. Alguna vegada has treballat pel Mosset? Sí. Encara treballes pel Mosset? Sí. Dime, Ismael. Que no, que iba a decir que yo creo que lo que deberíamos es concretar un poco más el tema. Concretarlo en este momento. Precisamente vosotros habéis aludido al comienzo al libro de, a González Mata, cuyo libro principal, que no ha sido editado en España, Le Vrai Maître, donde cuenta cosas muy sustanciosas, que nos atañen también a los españoles en algunos de los aspectos, como la guerra del petróleo, la entrega del Sáhara, dentro de la estrategia del hambre, como es el asesinato de Carrera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de ese tema si nos atañe. Pero en este momento también vosotros habréis de otra cosa, y yo quiero plantearla, que es de máxima actualidad. En este momento estamos asistiendo a un proceso no de globalización de los problemas, que están globalizados hace mucho tiempo, sino de uniformidad. Es decir, hay un movimiento en este momento que está dirigido evidentemente, que es una inclinación de la derecha o el centrismo occidental, pudiéramos decir, hacia una especie de socialdemocracia, y de retorno de los países socialistas hacia otra socialdemocracia, en la que siempre ha ido como por delante siempre los italianos, que son muy imaginativos. Entonces esto nos lleva a una uniformidad. En este momento estamos en un proceso de cambio radical, con unos problemas que se están creando, que no sé si quienes han puesto en marcha este movimiento los preveían, pero que está surgiendo ahí. El discurso de antes de ayer de Gorbachev, muy alarmante y muy preocupado, a mí me parece un dato muy interesante, aparte de los fenómenos de China y nosotros. Ismael, dime. ¿No crees que podríamos plantear el tema de manera más sencilla para los oyentes? Pues muy bien. Diciendo de que hasta ahora los gobiernos de poder han sido siempre gerontocracias, o sea, poder de la gente que pasó del tiempo, de los años en los cuales los demás, la gente de a pie, las que yo quiero, la gente que realmente es el mundo, pues vive. No te das cuenta de que en realidad todo lo que estás contando está hablando y está contando lo que es la saga de los que tienen más de 70 años. No, más de 70 no. Pero no te das cuenta de que las peleas de Gorbachev es porque nace islámico de las repúblicas del este, de las repúblicas socialistas soviéticas, frente a un poder que nació por copiar a los zares. Bueno, por copiar a los zares, ¿tú te refieres a Stalin? Claro, por supuesto. Y me refiero también a la Ucrania. Me refiero a todo lo que hizo la Ucrania. Me refiero a esos asesinatos terroríficos que tuvieron lugar hasta los años 30. Me refiero al hecho de tapar la boca a después de los años 30, ¿eh? No, hasta yo soy mucho prudente. Después de los años 30 también. Soy prudente, Ismael. Bueno, yo no tengo ninguna prudencia. ¿Qué vas? ¿Qué va? Tú eres conquense. Claro. Con lo cual eres por lo loco. Tanto mágico. Y yo soy loco, aunque no sea conquense. No, pero yo creo que hay que hablar con realismo, y tú lo has dicho antes, es decir, a nosotros nos interesa el hombre en cuanto sujeto de libertad. Entonces, precisamente vosotros planteabais al principio una cuestión que a mí me parece trascendental. En este momento, precisamente, por la capacidad de los recursos técnicos de manipulación del lenguaje, de la sociología y de otra serie de fenómenos de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, hoy el hombre, en nombre muchas veces de una falsificación de la libertad, está más sometido y más arrojado que en otras épocas. Mira, Ismael. En otras épocas donde todavía precisamente, no sé, por vivir con una distancia geográfica, si quieres, pues tenía un ámbito de libertad personal que no tiene. El hombre está despersonalizado, y al despersonalizarse ha perdido uno de los resortes de libertad más importantes que tenía. Pero Ismael, la masificación acaba con la libertad del hombre. Ismael, si hubiera habido radio, no hubiera tenido lugar la guerra civil aquí en España.
Esto es una cosa que hay que decir. Estamos en un tiempo en el cual somos todos conciudadanos del planeta en su integridad. Yo creo que tenemos una responsabilidad común, todos hacia todos. Y si acaso hubiera que hablar de lo que puede o ya ha pasado, pues habría que pensar en los trabajos, yo que sé, de Joan Trithemius. Habría que pensar en lo que son los secretos, habría que pensar en Richard Sorge, pero a lo mejor también hubiera que pensar en una cosa más grave, que unos 20 años antes de que salga el nazismo en Europa, había un cierto varón, Ungern von Sternberg, que en las fronteras del desierto de Taklamakan tenía un ejército que se fue hacia Mongolia Interior y Mongolia Interno, y que fue el primer hombre en la historia de la humanidad que puso una svastika al revés. Yo creo que a veces el futuro nos habla dando indicios, indicaciones, y que nadie escucha. Yo creo que ahora mismo todos somos responsables de todos. Quin sentit té, André, l'esvàstica al revés? Todos somos responsables de todos en cuanto hay una interdependencia, pero hay unos que son más responsables que otros. Indudablemente, hoy la capacidad de resolución sobre sí mismo, incluso del hombre normal, del homo qualunque, que diría un italiano, está mucho más limitada que antes. El bombardeo de información excesiva y de desinformación, por tanto, hace que el hombre pierda parcelas muy grandes de su libertad, precisamente por falta de conocimiento. Entraríamos también en el problema de la cultura heredada, de la cultura adquirida, entraríamos en una serie de problemas que son muy abstrusos. Ismael, en definitiva, hoy el hombre está más condicionado precisamente por la tecnología y por la capacidad de modulación de los medios. Por Dios, hoy tenemos que abrir puertas, no cerrarlas. Pues vamos a abrirlas, pero precisamente ¿dónde está la libertad? Es decir, ¿cómo podemos recobrar precisamente esa personalización, que en definitiva no es individualización, sino la personalización? Es decir, el protagonismo del hombre como tal en su propia vida y en la de su contorno, y trascender precisamente esa capacidad de decisión al espacio mundial, que hoy precisamente pues se ha globalizado el tema. Mira, entonces, vamos a hablar de geopolítica, però Andreas quiere hablar. Bien. Ismael, abans has dit que potser estem dirigits. Creus que estem dirigits integralment? ¿El qué? Que no te ¿Crees, antes aludiste que tal vez una acción concreta había sido una acción dirigida? ¿Crees que estamos dirigidos integralmente siempre? ¿O hay, una esperanza de libertad? Yo creo que hay un intento de dirigirnos integralmente. Lo que pasa que el hombre precisamente tiene una capacidad de libertad que muchas veces modifica, por su propia acción, modifica todos los mecanismos y todas las previsiones de esa dominación. Ismael, es decir, sucede lo mismo que los espacios económicos. Perdona, no matemos la gente. Mira, Ismael, que tienen leyes infalibles, y luego la conducta de un solo hombre modifica los supuestos. Ismael, dime, por favor, cuenta ahí al micro lo que tú y yo hemos vivido. Las fotos con código, los anuncios que pasan en periódicos mundiales. Efectivamente. Cuéntalo. No cuento. Hay una serie de periódicos, empezando por el International Herald Tribune, que dan mensajes en clave para los iniciados, que anticipan hechos que se van a producir. Esto lo explica González Mata. Por ejemplo, el atentado contra el Papa se fue anunciado una semana antes en el International Herald Tribune mediante un dibujo. ¿Te acuerdas de la foto con el panel a medio roto? Exactamente, con el brazo, le faltaba el brazo al Papa. ¿Te acuerdas de las corbatas? Bueno, hay otra cosa más reciente. Ahora mismo está, por ejemplo, muy de actualidad, por otras causas, el hecho del asesinato de Molotov. Molotov, sí. Bueno, yo no entro en si fueron estos u otros, eso, pero es evidente que la forma en que se produjo el asesinato de Bulto y el de Viola era una forma moderna pero simbólica. ¿Tienes el valor conmigo de anunciar lo que va a pasar dentro de 10 días? Va a ser un ritual. Ismael, va a ser un ritual. Ritual, sí, fue un asesinato, fueron 2 asesinatos rituales. ¿De quién? ¿De quién? Bueno, yo no sé de quién, pero solo te digo una cosa. ¿Ritual de quién? Mientes, lo sabes, y yo también. Sí, yo también, pero solo voy a decir una cosa, y esto es de sobra conocida. Tanto Bultó como Viola
tuvieron una acción destacada en la represión de la masonería. Parlant d'això, precisament, Ismael, i parlant del papa que has esmentat fa un moment, pots explicar als nostres oients per què va ser assassinat Albino Luciani, el papa inmediatamente anterior a aquest? Bueno, yo no creo, eso es un tema... Ismael, antes de hablar, sí. Tuvimos tú y yo una charla. Sí. Miramos unas fotos. Sí. Tú y yo sabemos que no es el mismo. Ahora tienes la palabra. ¿Que no es el mismo quién? Puñetas, que comparando la relación, que son las relaciones clásicas de antropometría, sí, no es la misma persona. Bueno, de esto hay que hablar. Bueno, también se podría hablar de otra cosa. Son problemas muy complejos. No por me ejemplo, escapes. No, pero no me escapo. Te digo, por ejemplo, al Khomeini, que estaba exiliado en París, le amputaron un dedo como consecuencia de un proceso canceroso, y sin embargo... Oye, yo conocí a Khomeini en Nofre-le-Château, no en París. Yo conocí a Khomeini en Nofre-le-Château porque me fui a Gisors y yo fui a verle y me dispararon. Ja. Sí. Ismael, no has contestat encara qui va assassinar i per què a Albino Luciani. Bueno, no, Albino Luciani, yo no sé si fue asesinado, no creo, vamos, yo soy un hombre que creo en la providencia. Y entonces fue el bautista de un cambio muy profundo en la iglesia, el Papa Luciani. Hablamos pero de esto. No, es lo que sí es cierto y lo voy a contar. En definitiva, el Papa Luciani, cuando era patriarca de Venecia, tenía por una serie de circunstancias... Sacó los datos de la masonería. Exactamente, él tenía un conocimiento muy profundo de ese tema porque había en Venecia una imprenta que tradicionalmente desde varias generaciones imprimía las tablas masónicas. Entonces el último descendiente de esa generación de impresores de Venecia, que se había convertido al catolicismo, le pasaba al patriarca de Venecia todo lo que se imprimía en su taller. Cuando se produjo la muerte de Pablo VI y se convocó el cónclave, el patriarca Luciani fue a Roma, y durante el cónclave llegaron a manos de este impresor unas tablas donde estaba la penetración de la masonería en la iglesia. Entonces este hombre se puso nervioso porque contra las previsiones del propio Luciani, que había pedido con insistencia que le tuvieran preparado el automóvil para volver en Venecia en cuanto terminase el cónclave, pues Papa Luciani fue elegido papa. Entonces, al ser elegido papa, este hombre de Venecia se puso nervioso y le envió todas las tablas en un sobre por certificado por correo. Parece ser que esos documentos son los que tenía el Papa Luciani en su mesa, estaba leyendo cuando murió. Pero de ahí a afirmar que fue asesinado, yo no me atrevería tanto. Acuérdate, Ismael, que tú y yo, estando en casa, hablamos del famoso botón, del disparo, del libro sobre el pecho del Papa. Sí, bueno, pero hablamos de todo eso, pero es un tema que me interesa mucho y que he hecho indagaciones en la medida de mis posibilidades, y yo he llegado a la certeza de que posiblemente que no hay razones suficientes para poder afirmar, ni argumentos suficientes para poder afirmar, incluso presumir que fue un asesinato. No sea prudente. No sé prudente, te digo con absoluta sinceridad. Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio, esteu sentint Sintonia Alfa, quan falten 4 minuts per 3:15 de la matinada. Vols aprendre a tirar el tarot? O a fer una carta astral? Inscriu-te ara als cursos de tarot i astrologia de Jenny Maqueira. I si només vols fer-li una consulta al tarot, truca igualment a Jenny Maqueira. Cursos de tarot i astrologia i consultes al tarot, Jenny Maqueira.
Telèfon 428 31 37 de Barcelona. 428 31 37. Sintonia Alfa. Si voleu fer trucades als nostres convidats, André Malví i Ismael Medina a Madrid, André Malví a Barcelona, podeu trucar com sempre al 201 7474 201 74 74 amb el prefix 93 si truqueu de fora de les comarques de Barcelona. Sigueu, sisplau, breus i, sisplau, pregunteu pel tema d'avui, la història secreta dels serveis d'intel·ligència. L'André Malví té moltes ganes avui de dir moltes coses i sap que només queda 1 hora i quart per dir-les. Per això potser està amb tantes ganes d'intervindre permanentment, perquè sap que és l'última oportunitat que té de dir el que vol dir aquest programa. Sabadell, hola. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Trucava per saber, em dic Eduard. Eduard, endavant. Trucava per saber si tot això que parleu avui té alguna relació amb l'assassinat de Kennedy. Perquè, bueno, últimament va ser l'aniversari, vaig veure un documental, em sembla que era TV3, sí, força interessant i, no sé, se'm van obrir molts interrogants, no? Sí, sí, sí. I per saber si tenia alguna relació tot això. Evidentment sí, però després t'ho diran els nostres convidats. D'acord, doncs. Gràcies, Eduard. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Granollers, bona nit. Bona nit. Hola, com et dius, sisplau? Francesc. Francesc, endavant. Mira, abans un dels vostres convidats sí, apuntava algú que passaria dintre de 10 dies, però no ho han acabat de dir, no? Com una profecia. A veure si ho poden acabar d'explicar millor. Molt bé. Gràcies, Francesc. Vilanova sense descuidar la Geltrú. Bona nit. Bona nit. Com et dius, sisplau? Dic Rosa. Rosa, endavant. Volia preguntar-li que si tots aquests poders i tot aquesta polítics i tots aquests que tenen tant de poder, sí, què en saben de tots aquests fenòmens tan raros que ocorreixen, no? De fenomen ovni i això. Què en saben i que ho expliquin clar, perquè és que trobo que entre ells parlen molt i els altres no els entenem. Bé. M'entén? Sí. Et vull dir que els dos convidats que avui tenim a Sintonia Alfa no són polítics. No, ja, però és que... Ni dominen el poder, sinó que són... Sí. Després el contestaran. Vale, gràcies. A tu, bona nit. Gustafrancs, bona nit. Bona nit. Li volia fer un... Com et dius, sisplau? Joana. Joana, sí. Li volia fer un parell de preguntes al senyor Malví. Sí. Si em podia dir que tot això que ha explicat del papa, què té a veure con el sodalisme pianum i la Santa Fema i Giorgi Monti? Què té a veure amb això? Sí. Si té algo que veure. ¿Amb el Sant Sucar? Perdón, ¿cómo se llama usted? Joana. Joana. Mira, no sé si tiene mi dirección, pero la daré después porque es imposible contestar en tan poco tiempo. ¿A ninguna de las preguntas? Sí, parte. De acuerdo. Una part la contestarà després i l'altra, sisplau, et donarà la seva adreça per escriure-li personalment. Moltes gràcies. A tu, Joana, bona nit. Hospitalet, bona nit. Hola, bona nit. Hola, com et dius, sisplau? Josep Maria. Josep Maria, endavant. Bona nit, Andrés. Mira, jo volia preguntar o que em diguessin a veure quin significat té els 3 sisos amb els còdics de barres, perquè tinc entès que una noia que ho va descobrir o que ho va investigar va tindre molts problemes, inclús va perdre feina i va tenir problemes. Amb quins còdics, perdó? El còdic de barres dels productes que hi ha ara sembla ser que els tres còdics que no és el número, que no és el número sota, són 3 sisos. 3 sisos, sí. Llavors jo voldria saber fins què té que veure tot això, perquè una noia que ho va investigar, segons va arribar als meus oïdos, no? Va tindre problemes, inclús la van despedir de la feina. Molt bé, em sembla una de les preguntes més interessants que ens heu fet avui. No se contesta después, inmediatamente.
La estructura de los lenguajes informáticos obliga a que haya un parecido entre la lectura de código barra y la identificación de personas, tanto en seguridad social como en otras historias. Así que, por favor, si usted quiere más datos, que me escriba. De acuerdo, muchas gracias. Sarriá, buena nit. Hola, buenas noches. Hola. Primero un saludo a Ismael Medina, que le conozco personalmente, soy Julio de Barcelona. Y luego después hacerle una pregunta a ambos, que conteste el que quiera. ¿Es verdad que el futuro de la humanidad se decide no ahora, sino siempre, o se ha decidido últimamente, los últimos 100 o 200 años, a través de 3 o 4 o 5 personajes que se reúnen secretamente cada X tiempo en alguna ciudad europea? 72. ¿Perdón? 72 personajes. Y entre ellos son los que ponen... Lo podemos reducir al Tribunal de los 13. Entre ellos son los que ponen y derriban reyes y monarquías y gobiernos y... Totalmente de acuerdo. Però ho contestarem després. Gracias. Sí. Buenas noches. Gràcies, Sarrià. Ismael y yo después. Llavaneres, bona nit. Hola, bona nit, Andreas. Hola, com et dius, sisplau? Soc en Xavier. Xavier, endavant. Antic col·laborador al principi de Carme 7. Molt bé. Pel senyor André Malví, bonsoir. Bonsoir. Li agradaria molt que em pogués comunicar el per què, en principi, sembla ser que aquest domini potencial a tots nivells, si és cert que hi ha una part positiva i una altra negativa, i quina referència hi ha amb Lagarta i amb Shambhala. Mira, la respuesta fundamental es que no hay bastón que no tenga dos extremidades. En cuanto al resto, ya contestaré después. Gràcies. A tu, Xavier. Adéu. Bona nit. Sintonia Alfa. Vols aprendre a tirar el tarot? O a fer una carta astral? Inscriu-te ara als cursos de tarot i astrologia de Jenny Maqueira. I si només vols fer-li una consulta al tarot, truca igualment a Jenny Maqueira. Cursos de tarot i astrologia i consultes al tarot, Jenny Maqueira. Telèfon 428 31 37 de Barcelona. 428 31 37. Minuts per la una hora menys a l'Atlàntida. Esteu sentint Sintonia Alfa a Catalunya Ràdio, Estudi 7. Aquí i Estudi de Catalunya Ràdio a Madrid. Bé, Ismael i André, contestem les preguntes dels oients. L'Eduard de Sabadell pregunta si l'assassinat de Kennedy, John F. Kennedy, té a veure amb aquest domini, amb aquest govern ocult mundial. Ismael. Bueno, si quieres contesto primero, ¿eh? Si quieres, empiezo. Bueno, si quieres empezar tú, empiezas tú. Y luego sigo yo. Muy bien. Acordémonos de que John Kennedy, el padre, fue un nazi que dijo que Hitler era un genio, que fue apoyando a toda la política de tipo fascista de Europa, y hay que recordar a la gente que el fascismo es solo reunir, es como hacer un fascio. Estamos bien claramente en el tema. Hay que pensar en que era un peligro este presidente. ¿Por qué? Porque es que no fabricaba beneficios. Él no fabricaba negocios. He don't make deal. Ahora te toca. Bueno, tú has tocado un tema del padre de Kennedy, lo que no podemos olvidar. Hablo de John, ¿eh? Sí, ya sé. Pero había un personaje mucho más importante que él. Había dos, mejor dicho, que representaban ese poder mundial, que estuvieron siempre cerca de todos los presidentes de los Estados Unidos hasta su fallecimiento. ¿Ha leído 00, eh? No, exactamente. No he leído 00, pero es suficientemente conocido, que eran Harriman y Marshall, que fueron los dos hombres que influyeron sobre Roosevelt para los pactos de Yalta. Bueno, tú sabes que Harriman concretamente fue el que apoyó la Revolución Rusa
y fue el que apoyó también la subida de Hitler al poder. Los dos precisamente para crear los supuestos para la Segunda Guerra Mundial. Detrás de eso estaban todos los intereses del petróleo. Kennedy fue el que provocó la guerra del Vietnam con el asesinato de Don Dinh Dien desde la presidencia. Oye, la guerra del Vietnam fue provocada, entre otras cosas... Bueno, no me hables de guerra del Vietnam americana. Sí. Yo ahí recibí 3 disparos en la carne. Sí. Me cortaron, pero tú sabes me quemaron, que la guerra del Vietnam me arrancaron dientes. Y te juro una cosa, la guerra de Vietnam empezó y se llamaba la guerra de Indochina. Se llamó Dien Bien Phu. Sí, pero la guerra de Indochina con los franceses se podía haber terminado. La intervención norteamericana en Vietnam se produjo precisamente por el problema de los excedentes de material bélico que había en los Estados Unidos que había que colocar. Mira, ¿no crees, Ismael, que tendríamos que aclarar... Aparte de crear una serie de supuestos de carácter geopolítico que todos conocemos con el desenlace. Luego vino también lo del problema de Cuba y de los misiles, etcétera, etcétera. Mira, mezclamos lo de la valla de los cochinos... Precisamente, y vuelvo a lo que tú decías, y perdona, Kennedy se tornó incómodo precisamente por esas situaciones dentro de los planes a los que el propio Kennedy había servido. Pero lo que no puedes olvidar también es las conexiones importantísimas que hay entre el petróleo, las grandes finanzas, la mafia, etcétera, etcétera. Ismael, y entonces esos intereses confluyeron en un momento. Fue un asesinato mafioso al servicio de intereses mundiales. Ismael, vamos a ser un poco serios. Sí, yo lo soy. Resulta de que cuando hay una crisis económica, resulta de que la economía de guerra es la economía del despilfarro, que en cuanto a economía americana hay una multinacional, un holding increíble que se llama Destroying Engineering Corporation, que se dedica a destruir cosas nuevas para permitir mantener los precios, que es un poco como la tontería que obliga a los campesinos, a los payesos, a cultivar cosas aunque se sabe que no se van a vender. Sí. Vietnam sirvió a gastar, y yo ahí fui con amigos. A mí no me mataron, pero mataron a gente que yo quería. Sí. Y yo te juro una cosa, Ismael, no hay en el mundo una idea que justifique nunca que se mate a nadie. No, la idea no justifica. Aquí no estamos hablando de justificar nada, estamos hablando simplemente de testificar hechos que se han producido. En este momento, por ejemplo, una situación parecida se está produciendo ahora con el desarme. El desarme pero, que esconde... Ismael, dices una broma. ¿Tú crees que acaso no van a terminar asesinando a Gorbachov lo mismo que a Kennedy? ¡Estás bromeando! No estoy bromeando. Ismael, si coges un compás y coges el tamaño, la distancia en la cual van a caer los SS-20 y los Pershing, que son de 200 y 570 kilómetros, pues resulta que no hay ningún blanco estratégico. Lo único que pueden provocar esas cosas que son el argumento del desarme es que sí o no habrá una especie de glaciar, de cristal nuclear que impedirá a los del norte de bajar al sur y los del sur defenderse contra los del norte. Nada tiene que ver ni con Rusia ni con América, porque las armas de verdad de hoy día son las ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, que estos los llevan los submarinos y que se mueven permanentemente, con lo cual es una solemne tomadura de pelo. Bueno, efectivamente tú tienes. Primero, este tipo de guerra de los IBSM ha forzado a la Unión Soviética a un esfuerzo bélico extraordinario que ha afectado profundamente a su economía. Entonces, al mismo tiempo que había una crisis económica en Occidente. Entonces el proceso de la perestroika en la Unión Soviética, lo que se traduce fundamentalmente es en las entradas de las multinacionales en la Unión Soviética, abriendo un mercado a las grandes multinacionales occidentales, un mercado con muchas posibilidades. Aparte de esto, tú como yo sabes que las multinacionales ya tienen raíces... André, tú tienes razón en los submarinos. Cada 36 días la Unión Soviética bota un submarino atómico. Y por otra parte, en este momento... ¿Cada cuándo, Ismael? Cada 36 días. De 110.000 toneladas. O sea que siguen rearmándose en lo que es fundamental precisamente dentro de la estrategia moderna. Sisplau, hi ha moltes més preguntes de més oients.
Afortunadament només sou dos, i afortunadament Eliseu Bayo no hi és aquí avui. Ho dic amb tristesa, perquè me l'estimo molt i hauria volgut que estigués aquí, però ja preveia aquesta situació. En Francesc de Granollers diu que un de vosaltres dos va dir que d'aquí 10 dies passaria algo. ¿Qué? Soy yo. André, digas. Sí, el normal es que ahora mismo, tal como está el panorama mundial, que no hay que pensar nunca en palabras de naciones, sino en palabras de geopolítica, pues el normal es que como se ha abierto, se ha empezado a parar esta vertical que coge el Líbano, Israel, Egipto, y después coge a la perpendicular exacta, cruzando toda África, desde Eritrea hasta el frente Polisario, se ha hecho una brecha, con lo cual anuncio que antes de 10 días va a haber una animalada que permita de volver a cerrar las dos perpendiculares. Pasará entre lo que son los sitios al norte del Mar Negro y el Nilo, o bien entre lo que es esta vertical hacia el este, dirección el Irán, el Irak y el Azerbaiyán. Oye, vamos a ver, André, ¿no te recuerda mucho la situación que se está creando en las repúblicas asiáticas soviéticas y en los Balcanes, la situación previa a la creación del Imperio Austrohúngaro y la posterior a la liquidación del Imperio Austrohúngaro, que fue el factor de estabilidad de Europa? Mira, por una vez no voy a hablar, solo te voy a pedir de que hables de Otto de Habsburg. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual, cuando habían caído todas las grandes familias reinantes de Europa, 1919, pues de repente se empieza a armar, después de la muerte de alguien que fue célebre para algunas personas, que fue Béranger Saunier, que recuperó una fortuna para callar, que fue un animal y un tonto, un idiota, un cura de campaña sin interés, porque diablos, Otto de Habsburgo entonces se impuso a mover, porque diablos ahora mismo, hace unos pocos meses, a mí me invitaron a ir a una ceremonia que coge los Grimaldis y los herederos de los Habsburgs, porque diablos, los que son dueños de las multinacionales, porque diablos, el heredero de la corona de Holanda fue el presidente director general, el general manager de Dragoco, porque diablos esta gente está teniendo el poder que pasa de las fronteras y nadie habla de esto. Bueno, tú sabes una cosa que está bastante clara. Solo han supervivido las monarquías que han aceptado la subordinación a ese poder mundial. Los esclavos sirven maestros que los demás no conocen, ¿verdad? Exactamente. Ismael Medina, André Malví, venen les notícies de la una, després continuareu parlant i discutint de la història secreta dels serveis d'intel·ligència a Sintonia Alfa Catalunya Ràdio. Solament el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida. Sintonia Alfa. Sintonia Alfa Catalunya Ràdio, quan passen 7 minuts de la 1 de la matinada.
I esteu sentint aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio Barcelona en André Malví i els nostres estudis a Madrid en Ismael Medina, parlant, discutint de vegades vehementment de la història secreta dels serveis d'intel·ligència, i possiblement amb les respostes que ara us donaran tot seguit a la pregunta de la Rosa de Vilanova, que quedava pendent, amb altres preguntes que quedaven pendents a primera hora de Sintonia Alfa, us respondran per què avui aquest programa de Sintonia Alfa estem parlant dels serveis d'intel·ligència. La Rosa de Vilanova preguntava si els poders, aquests poders que juguen amb el nostre destí des de sempre, dic jo, si aquests poders saben alguna cosa, i en tot cas, què és el que saben de fenòmens com els objectes volants no identificats, els extraterrestres, la paranormalitat en general? ¿Qué saben? Ismael. Bien, el problema de los ovnis, yo no creo por ahora que haya razones suficientes para hablar de extraterrestres. Lo que sí es posible es que los ovnis o objetos voladores no identificados sean precisamente ingenios del propio hombre en la Tierra, de experiencias secretas posiblemente mucho más avanzadas de lo que... Ojalá que lo fuera. Malví Dixit. ¿Me dejas hablar? Sí, te dejo, yo ya he terminado. Muy bien. Yo trabajé mucho sobre películas, fotos y testimonios. Amén de haber vivido yo, concretamente con Lucía Bosé y unas 50 personas más, una experiencia en Andalucía. La única cosa realmente concreta que salió de esto es que todos los movimientos de lo que a lo largo de la historia, desde los datos romanos sobre Clipeus ardientes, o sea, de bouclier brûlant, ¿no?, hasta ahora, escudos llameantes, pues describen los mismísimos movimientos de los que tienen pues los componentes de la sangre humana cuando los miras con un microscopio. Yo creo que el problema fundamental nunca se ha planteado, y es que los movimientos que tienen son orgánicos. Nadie se ha planteado el problema de que podría ser que el mismísimo universo sea un organismo, un ser. Podría ser que este mismo planeta sea una ente, un ser. Podría ser que lo que creamos, que es nuestra conciencia, sea solo una parte pequeña de un ser que todavía no se ha despertado de un letargo multisecular. Bueno, podrían ser también otras cosas. Yo he leído con mucha señor. atención. Y pues es cierto que los cacahuetes podrían ser camellos, sí, si solo mirábamos las jorobas. Exactamente, pero esto nos llevaría también a un replanteamiento de todo el camino abierto ahora por la moderna ciencia cuántica, y nos llevaría muy lejos también. Mira, es decir, yo me pregunto en cuanto a mecánica cuántica, es que no hay que engañar a la gente. En cuanto a mecánica cuántica hay un solo punto importante. El trabajo importante en esto es el de Schrödinger, que dijo que existen paquetes de ondas que a cada vez que modificas lo que está existiendo provoca la aparición de una secuencia de potencialidades. Esto está a la raíz de un experimento que es el mayor experimento del siglo XX, y probablemente las generaciones y los milenarios que nos van a seguir pues mencionarán siempre como el primer momento en el cual se empezó a comprender es el experimento de Aspect. Por si acaso la gente no lo sabe, el experimento de Aspect solo demuestra lo que eran unas intuiciones que fueron las de Jacques Sarfati, y que dicen que cuando una partícula susceptible de división por choque o agresión se divide, pues las dos micropartículas que nacen a esta ecuación tienen comportamientos simultáneos que no tienen nada que ver con la distancia o el tiempo. Existen simultáneamente las teorías de otro físico teórico que es Costa de Beauregard,
que dice que el tiempo corre en las dos direcciones por lo menos a la vez, lo cual dice que los videntes de lo que pasará mañana no son ningunos videntes, solo que están en el río, en el sitio en el cual el agua corre al revés. Estamos viviendo dentro de remolinos de tiempo y de espacio, pero esto creo que es el objeto de otra emisión. No, esto sería el objeto de otra emisión, porque también tú conoces el experimento según el cual el experimentador influye también en el experimento. Sí, pero es que esto ya empezó a ser descrito directamente, la función del experimentador, en lo que se llama la ley de acción y reacción, y que en realidad solo permite a los que miden y experimentan con fenómenos hacer cálculos de error relativos y error absoluto, que todos los que han pasado por lo menos la barrera del bachillerato pues tienen que conocer, y los demás tienen que saber que existe. Sí. Pero bueno, yo creo que nos estamos metiendo en un terreno muy abstruso para la gente, pero de todas maneras yo quisiera hacer una cosa, fuera por intuición o por otros tipos de conocimientos. Lo cierto es que muchos de estos hallazgos de la ciencia moderna están esbozados en algunas culturas antiguas. Por supuesto, tú sabes que hace exactamente un año se encontró en Egipto un espejo de bronce con unas rayas encima. Esas rayas son rayas que se llaman rayas de espejo de difracción molecular, y resulta de que es imposible todavía hoy día fabricarlos sin tener unos instrumentos, unos aparatos inimaginables. Y la única utilidad de esos aparatos es de permitir de hacer el equivalente mucho más fino de lo que se puede conseguir con un espectrómetro en fase gaseosa, lo cual hace que yo soy muy humilde frente a los olvidos de la humanidad, y soy muy soberbio en cuanto a lo que Dios quiera. Sí, pero volviendo al tema de los servicios secretos y enlazándolo con esto, yo te propondría una cosa, André. Es decir, determinados servicios de inteligencia con potencia suficiente, que se han convertido realmente en un Estado dentro del Estado, que muchas veces al facilitar una información manipulada o interesada a los propios gobiernos modulan la acción de esos gobiernos. ¿Tú no crees que algunos de esos servicios de inteligencia han llegado con científicos que tienen a su servicio, o que han logrado poner a su servicio, han llegado mucho más lejos en determinados hallazgos de lo que normalmente se publica dentro de lo que pudiéramos llamar la ciencia publicable, o la ciencia editable, o la ciencia comunicable? Evidente. Totalmente. Te voy a decir una cosa. Existe una red de inteligencia. No hablo de servicio secreto porque hay que bien diferenciar la inteligencia de la acción en esos dos campos totalmente ajenos el uno al otro. Pues resulta de que todo parece indicar que desde siglos y siglos se está manteniendo una vigilancia hacia gente que nacen de ciertas estirpes y que tienen características genéticas que hacen de ellos reyes, mesías, llámalos como quiera, potenciales. Las últimas publicaciones sobre René Chateau, la herencia mesiánica, etcétera, etcétera, son solo un atisbo de lo que es este universo increíble. Joan Carles I forma part d'aquesta família? Sí. Oye, y una pregunta que te iba a hacer, André. ¿A ti no te sorprende mucho que después del gran aparato publicitario que se montó en torno a la llegada del hombre a la luna no haya interesado que vaya de nuevo nadie a la luna? Te diré una cosa, tú y yo porque tengo los downloads de modem con mi ordenador, y tú porque recibes información de todos lados, porque eres el periodista más animal que yo haya conocido en mi vida, sabemos tú y yo que sí, ha vuelto. Sabemos tú y yo que hay un montón de historias. Sabemos tú y yo que hay una serie de cosas que pasan en Fort Lauderdale, en Texas, en Estados Unidos. Sabemos tú y yo de que los gobiernos pasan un tiempo y una energía brutal a impedir de que se sepa lo que está ocurriendo. Pero tú estás dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a morir, ¿ya? Pues la respuesta mía es no. A morir. Tú, André,
¿Tú crees que en la cara oculta de la luna hay oculto algo? No lo creo, lo sé. Bueno, pues eso te preguntaba. Què sabeu que hi ha a la cara oculta? ¿Solo de una nación o de dos superpotencias que trabajan coaligadamente en eso e incluso en el viaje a Marte? Tú y yo no estamos hablando de naciones ni de ideologías, estamos hablando de geopolítica a un nivel mucho más alto. Cosmopolítica, estic veient. Sisplau, què és el que hi ha a la cara oculta de la Lluna? La cara oculta de la Luna tiene una cosa muy interesante, es que nunca se puede ver desde la Tierra. Aunque los trabajos e investigaciones, por ejemplo, de Copérnico, pues Copérnico durante 300 páginas describe los relámpagos y luces que observó en la cara que se puede ver de la Luna. No hay que olvidar de que las transmisiones de las brigadas de los ingenios humanos que llegaron ahí fueron cortadas. No hay que olvidar de que los dos italianos estos que tenían unos aparatos de frecuencia modulada, ¿te acuerdas? Pues captaron cosas que después fueron cortadas. Pero es que la gente solo escucha lo que quiere oír. Oye, André, ¿y tú no crees que pudo haber en la Tierra una cultura mucho más avanzada que la actual antes del gran cataclismo? ¿Quién te dice que no lo hay todavía ahora, aunque no haya cataclismo? Bueno, pero yo me estoy refiriendo a un cataclismo que hay 200 años de vacío en lo historiable de la Tierra. Ah, tú hablas de la pequeña capita negra de 1,5 centímetros encontrada en Urnamu, cerca del Eufrates, en las capas hondas de investigaciones que fueron hechas en 1953. Pero yo estoy hablando de lo que hay ahora mismo. Ahora mismo hay gente que vive en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XX, y unos pocos en el siglo XXV, 30 y 40. Y como quieres, puñetas, que hagan contacto. Quines característiques, André, tenen aquests... El contacto lo hacen, André. Sí, ya lo sé, estoy pagado por saberlo. Lo hacen a saberlo. través de sus mecanismos de poder. Ismael, Dime. sí, abans André havia parlat d'unes característiques genètiques de determinats monarques. Quines són aquestes característiques? Permita que yo le diga una cosa y él me contesta después. Dime. La presencia de una sustancia muy concreta, que es la ceruloplasmina en la sangre, que implica un aumento brutal de las sustancias derivadas del cobre, hace que es un hecho real que exista personas que son de sangre azul. Además de esto, hoy día, a esta hora misma, está viviendo en Katmandú, en una casa comprada, pagada por el que tendría que ser rey de Francia, y por un grupo editorial con sede en Londres. Un señor que tiene ahora mismo 29 años y que tiene la característica extraña de que le crecen pelos largos a todo lo largo de la columna vertebral. Es el último heredero de los reyes cabelludos. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, bueno, de esto nos llevaría también bastante más lejos en otras hay que correr historias. riesgos. No, hay que correr riesgos, no, pero que te quiero decir, esto nos llevaría también a un misterio que ha estado muy bien guardado. Cuando los rusos llegan a la Cancillería en Berlín, se encuentran de unos 200 cadáveres vestidos con unas túnicas color naranja. Ah, sí, la famoso cuerpo tibetano. Pero ahí ya tenemos que hablar de tres personajes, que es el señor Trevor Lincoln, el señor Gurdjieff, que no hay que confundir con Gurdjieff, el fundador de esta animalada que siguen unos cuantos tontos del Cuarto Camino. Y después otra historia que siguen actualmente, creo, unas 60 personas en Europa, que es experimentalmente la diferenciación y el control de lo que permitiría de cambiar el sistema neurovegetativo por el sistema nervioso central. Esto lo dejamos de lado. Lo dejamos de lado. Sí. Passen 21 minuts de la 1 matinada. Potser, si us sembla, continuem amb més preguntes als oients. En Josep Maria d'Hospitalet preguntava què signifiquen en els còdics de barres actuals, els productes que es venen actualment al mercat, el 666. Mira, el 666 designa únicamente las 6 sustancias que permiten colorear de naranja hasta rojo las sustancias permitidas al consumo. Esto es la respuesta legal. Ahora, ¿y la ilegal?
la respuesta ilegal es más divertida. Resulta de que las sustancias implicadas son todas moléculas que tienen la posibilidad de conexión con lo que se llama en química molecular un núcleo indol. Y hay que saber de que el núcleo indol tiene una característica extrañísima. Hace parte de una molécula presente en el cerebro humano que se llama la 5-hidroxitriptamina, pero también hace parte de todas las sustancias vegetales alucinógenas. Y amén de esto, exclusivamente y de manera muy selectiva, permite reconocer las culturas que utilizan las sustancias alucinógenas de las que utilizan solo ideas. Bueno, ¿y por qué no lo reducimos un poco al Román Paladino? ¿Tú te acuerdas del libro aquel que yo te llevé de una norteamericana sobre todas las claves del 666? Me acuerdo muy bien. Entonces, ese es un sistema merced al cual se puede clasificar precisamente por las razones que tú dices, pero reduciéndolo a la práctica normal. Entonces simplifica mucho y permite un control exhaustivo no solo de los productos, sino también incluso de la población. Es decir, podemos estar clasificados todos, ¿no? Ismael, estás haciendo un error cerval. Estás haciendo un error cerval, animal, que es el siguiente. Decir 666 implica de aceptar un sistema decimal. En realidad, la única... Claro, porque si no, no existe esta palabra ni esta cifra. En realidad, la única significación como eje significativo a nivel matemático tiene que ver con los sistemas hexadecimales. Y los sistemas hexadecimales, como bien sabe tu hijo Luis, pues tienen que ver con la estructura espacial de las moléculas, sabiendo de que no basta de que se pueda leer de la misma manera la composición de la molécula para que la repartición espacial de sus componentes sea la misma. Con lo cual, la iso o anisocromía y la iso o anisoestructura espacial de las moléculas tiene que ver directamente con la estructura 666, que en realidad tiene que ver con la capacidad del carbono de tener 4 enlaces en un plano solo, y si no los tiene, uno por el plano de arriba y uno por el plano de abajo. Y esto el carbono lo tiene en común con el silicio. Tiene que ver con lo que es la mismísima raíz de la vida en este planeta. Bueno, pero tú sabes, André, o tú no crees que ha habido una transferencia precisamente de todo este conocimiento a una medición o a una simplificación, si quieres, o a una traducción cabalística. Porque el 666, y tú conoces los idiomas antiguos, yo no los conozco, donde los números equivalen a letras, hay toda una serie de conceptos básicos que, traducidos a números y mediante un mecanismo de la cábala de multiplicación, de sumas restas, te llevan siempre, desembocan en el 666. Mira, vamos a aclarar. La cábala, en cuanto a manipulación de números y letras, o sea, entes significativas del punto de vista semántico o numerativo, solo tienen que ver con conceptos bastante sencillos, que son el notaricón, la temura y la gematría, que son las operaciones que tienen que ver con letras, cifras en la cábala. Lo que sí es cierto es que solo se gobiernan los tontos, y de esto estamos hablando hoy día, porque esto es lo que hay que vetar. Precisamente, pero todos los conocimientos herméticos se hacen precisamente para gobernar a los tontos. Es que mira, es hermético lo que no se abre. ¿Y por qué no hay interés en abrirlo? Porque te crees que estoy aquí esta noche. En que siga siendo hermético. Mira, es hermética la lata que no comes. Por eso estoy aquí. Por eso estoy dispuesto, mira, a dar todo lo que sea. La lata se abre, y adentro hay unas sardinas o tomates o eso, pero en lo otro no se abre. No va así. No le está al hombre la posibilidad de abrir esa lata. No, Ismael. No estoy de acuerdo. Es decir, yo acepto lo que tú dices del modelo orgánico. Hemos entrado en el modelo orgánico, pero el modelo orgánico, como todos los modelos orgánicos, y que son difícilmente conocibles para la generalidad de las gentes, tienen luego una transposición cabalística, y esto lo sabes tú perfectamente. Pero es que, oye, habría que aclarar, la cábala es una manera de vivir y conocer que permite saber que en cualquier cosa que haya y que tenga identidad
puedes encontrar lo que William Blake llamaba el alma del mundo. Esto de que en un grano de arena nace y vive el universo. Esto es otro mundo. Estamos hablando de una cosa mucho más reducida. No contemplamos evidencias, sino que estamos leyendo fenómenos analíticos. Y creo que hay una diferencia magna entre los dos. Además, yo aprendí el hebreo para poder entender lo que era la Cábala. Yo tuve un maestro, que es el señor Benagov, que era un rabino. Pero yo no soy judío. Yo sí. Además, bueno, pues tú sí, pero eres un judío vergonzoso, puñetas. No Perdó, soy vergonzoso. Andrés, si no es jueu... Yo me llamo Ismael Medina Cruz, fíjate, me llamo Ismael por los árabes, Medina por los judíos y Cruz por los cristianos. Pues para cagarlo fica en chalda. O sea, soy símbolo de unidad. Perdona, Ismael, i André, si no ets jueu, com pots estar treballant pel Mossad? No, es una pregunta para André Malví. Para André. Mira, yo trabajo para el Mossad por el único motivo. En este mundo, la única gente que me importa, me interesa, los que son de mi tribu, de mi familia, de mi ser, los para los cuales estoy dispuesto a morir, son los que no tienen tierra, no tienen sitio, no tienen familia ni amigos. Con lo cual, mira, los míos son los que los demás desechan. ¿Y si todo el planeta es de la Tierra? Para mí, así. para los Y míos si son todo el todos, planeta fuera así, yo yo lucharía para el planeta. Con todos. Perdón, Ismael, no te hemos oído. Que yo no puedo vivir sin comunicarme con todos. Lo que pasa que es que yo no sé el hebreo, pero sin embargo Dios me ha dotado por haber nacido en Cuenca, que es una ciudad mágica de intuición. La intuición también tiene una traducción, es decir... Sí, pero naciste en una ciudad en la cual las ciudades cuelgan por debajo del nivel del suelo. Sí, efectivamente, están del revés. Claro. Con lo cual habría que pensar un poco sobre lo que me dices. Y yo vuelvo a insistir. Yo soy de la parte de los que mueren, de los que no pueden, de los pequeños, los pobres, los impotentes, los que no saben, los que no pueden saber. Los microcefálicos son mi familia. Pero a mí son mi familia todos. También todos. No, yo no todos. Esos. Mira, todos los grandes que se arreglen. Hombre, a tú mí, lo sabes, los demás. André, precisamente por defender a todos esos, yo soy un exiliado interior. Te digo una cosa. Un exiliado. Esto tendrás que resolverlo tú, frente al peor de los jueces, que será el Dios que serías capaz de ser si fueras Dios. Pero yo no tengo tanta vanidad ni tanta soberbia. Però llegarà. Ismael i André, ens queda molt poc temps. Són 2:45 en aquest moment de la matinada. Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio, esteu sentint Sintonia Alfa. Avui parlem de la història secreta dels serveis d'intel·ligència. Sisplau, André i Ismael, quina implicació satànica té el número 666? Sí. ¿Tú o yo? No, yo digo que sí, ya he respondido. Pues muy bien, me toca a mí. Bien. Yo creo que estamos viviendo una civilización. La pregunta que me plantea Andreas está dentro de la civilización occidental. Puñetera civilización que inventó el pecado original, inventó el calzoncillo, la vergüenza de tener un sexo, que de paréntesis hay que decir que sexo viene de sectus, cortado. Sí, yo creo que hay una intuición de la angustia fundamental que nació en el mar primordial cuando la primera macromolécula de proteínas se separó en dos partes y que las partes serán iguales, la una y la otra. Desde entonces nació la vida. La vida es un intento frenético de ir hacia la muerte. Es un intento frenético de reducir porque la muerte separación. Es vida. Esto lo dicen toda la gente que ha pasado el linde, después del cual ya piensan que van hacia la muerte, como los que han subido a un monte y ya solo pueden bajar. Pero volvemos al tema. Yo quiero decir de que en realidad dentro del ser humano y de la capacidad de conciencia que todos tenemos, hay que bien darse cuenta de que la sexualidad, la filosofía, y puede ser que el hecho de respirar, porque me creo que si Kant o Hegel hubieran nacido en Sicilia, hubieran sido pizzariolos en vez de filósofos. Solo fueron filósofos porque había menos oxígeno a donde se encontraban.
¿Tú crees que si Hegel... señales terribles, el Andreas Faber-Kaiser se transforma literalmente. Sí, oye, André. Dejámonos hablar, que es el jefe. Sí, André, ¿tú crees que si Hegel hubiese nacido en España hubiese filosofado? ¿O Te diré hubiese una hecho cosa. teología? Yo me he hecho español por un motivo muy sencillo. Creo que solo aquí hay una semilla que tiene que ver con el destino de toda la humanidad. Si no, me hubiera dicho indio, suizo, alemán, o Dios sabe, pidiendo a la isla Margarita que me acepte como ciudadano. Pero me he hecho español. Yo soy del Pirineo por abajo. Sí. No, pero volviendo un poco a este tema, al tema que tú planteabas, yo me quedo con el tema unamuniano, es decir, si no hubiese contradicción, no hubiese vida. Entonces, al haber contradicción permanente, naturalmente, por eso he dicho yo que sí hay un trasfondo satánico, es decir, dejemos ¿tú no el crees concepto de bien y de mal en sus aspectos teológicos o filosóficos, pero Ismael, en el origen no tenemos hay tiempo. una contradicción siempre. No tenemos tiempo. Si no hubiese la contradicción, no habría posible definición. No tenemos tiempo, Ismael. Claro. Hay una cosa vital. Es que ¿por qué hablar de contradicción cuando a lo mejor solo se trata de diferencia? ¿Tú no crees que somos personas porque somos todos diferentes los unos de los otros? ¿No crees que la divinidad, la santidad, el éxtasis, el orgasmo de comunidad, la posibilidad de llegar hasta la verdad tenga que ver con lo que tengamos en común, y que el diablo, el satanismo, el horror, el fascismo, el matar, el ejecutar, el juzgar en nombre de lo que sea tenga que ver con las diferencias cogidas como norma? Pero bueno, es que tú caes en una contradicción también en este Tiene una cosa, yo soy una contradicción. Te digo que tú también eres presa de tu propia contradicción. Tú has hablado del modelo orgánico. Es decir, también en el universo, fuera del hombre, también se producen estos fenómenos vida-muerte. No sabemos nada del universo, somos unos ignorantes, estamos en las cuevas, nos pega el barro al culo, somos neolíticos con barniz. Lo mismo que tú sabes, André, que el universo mismo, sin que lleguemos a un problema sexológico, también no ya dentro de la naturaleza, sino del universo, pues hay planetas femeninos y sistemas solares masculinos y sistemas solares femeninos. Es decir, precisamente porque nosotros formamos parte de un cosmos y de unas leyes generales, estamos insertos en esas propias leyes. Sintonia Alfa. Vols aprendre a tirar el tarot? O a fer una carta astral? Inscriu-te ara als cursos de tarot i astrologia de Jenny Maqueira. I si només vols fer-li una consulta al tarot, truca igualment a Jenny Maqueira. Cursos de tarot i astrologia i consultes al tarot, Jenny Maqueira. Telèfon 428 31 37 de Barcelona. 428 31 37. Sintonia Alfa. Passen 6 minuts de 2:45. Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio, esteu sentint Sintonia Alfa. Avui discutim de la història secreta dels serveis d'intel·ligència amb en Ismael Medina als nostres estudis a Madrid, a la Castellana, i amb en André Malví aquí a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio a Barcelona.
Ens quedaven 2 oients que havien fet preguntes, però em sembla que abans, André, vols fer un agraïment personal. Sí. Mira, a raíz de la última vegada que yo estuve aquí, yo recibí un montón de cartas. Yo sé que he contestado 276 cartas debido a la cantidad de sobres que he gastado. Porque me han comentado en el correo de Besalú de que habían devuelto cartas porque estaban mal escritas. Pido perdón a quien a lo mejor no he contestado, pero juro que yo he contestado a todo lo que me ha llegado, y si acaso vienen más cartas seguiré contestando, aunque ojo, yo no soy un periódico. Oye, yo te quería proponer una cosa, si me permitís. Andreas, volver un poco al origen del tema que estábamos planteando de los servicios de inteligencia. Sí. Porque en esta discussió entre los dos me parece que nos hemos desviado un poco del tema central. Sí, i ens queda molt poc temps. Però encara queden 2 oients que han fet preguntes, Ismael, que hauríem de contestar. I abans de donar contestació a aquests 2 oients, jo voldria fer unes quants esments. Primera, Ivan Trilla, que va parlar per aquests micròfons per via telefònica, em sembla que el darrer programa nostre, o l'anterior, no me'n recordo bé, m'ha demanat avui, m'ha trucat i m'ha demanat que dongui el seu telèfon a Lisboa per tots aquells que vulguin connectar amb ell. Anoteu, Ivan Trilla, telèfon de Lisboa, 442 1282, 442 1282. A més, vull dir que tots els metges homeòpates que hagin tractat amb èxit pacients de la síndrome tòxica, mal anomenat mal de l'oli de colza, truquin, sisplau, al 235 09 99 de Barcelona. Metges homeòpates que hagin tractat amb èxit pacients de la síndrome tòxica, al 235 09 99 de Barcelona. I última crida que faig jo personalment a tots els oients de Sintonia Alfa, tots els oients de Sintonia Alfa, sisplau, envieu una postal amb el vostre nom sencer i adreça sencera completa a l'apartat de correus U4307 U4307, còdic 08080 de Barcelona. Rebreu informació d'interès en un futur. Gràcies. Bé, continuem amb... Continuem amb les preguntes que quedaven pendents. Des de Sarrià ens heu preguntat si el futur sempre el decideixen 3, 4 o 5 personatges que juguen amb el nostre destí. Qui vol contestar? André. Ismael, empiezo y te dejo la palabra después. Bueno, yo he dicho antes a esta pregunta y le devuelvo el saludo entrañable a Julio. Yo he dicho antes que no eran 3 o 4 personas, sino he hablado del Tribunal de los 13, que es la cúpula de todas esas ramificaciones que habéis hablado al principio, del Club de Bilderberg, de la Trilateral, etcétera, etcétera, porque no se termina, de los institutos de estudios internacionales y demás. Ismael, sí. Cuando muere Walter Ratno, dice en su última frase, los 72 que gobiernan el mundo. Por encima de los 72 está el Tribunal de los 13. Sí, pero yo, y tú bien lo sabes, porque has venido a casa, hemos tenido experiencias, tú y yo hemos hablado. Tú sabes que yo sé de qué estoy hablando. ¿Y yo también? Sí, es un drama. Sí. Sabemos de qué hablamos los dos. Sí. Pero bueno, volviendo un poco a los que dominan el mundo, que es lo que quería plantear. Hace unos meses escuché una entrevista que hicieron en la televisión italiana a Hermann Hammer, que tiene la escuché yo también. A 90 años, tú lo recuerdas. Sí. Es el hombre, el sustituto de Harriman. Sí, Hermann Hammer
dijo una cosa muy interesante, tú lo recordarás, que explica bastantes cosas de las que están sucediendo en este momento en el mundo. Hermann Hammer, como que sabes, es el hombre más importante en este momento de los negocios del petróleo. Vamos, no como negocios en sí mismos, sino como el representante de ese poder. Hermann Hammer dijo que él era íntimo amigo de Lenin, con el que hizo bastantes negocios en la Unión Soviética, y contribuyó a la Revolución Soviética, y habían montado unas multinacionales hasta que llegó Stalin y se interrumpió, y durante todo el tiempo de Stalin él no tuvo ninguna relación con la Unión Soviética, y después de muerto Stalin, a través de los sucesores, volvió de nuevo a reemprender sus amistades, y hoy, por ejemplo, habló de su gran amigo Gorbachev, y de que de nuevo felizmente se volvía a la situación anterior a la llegada de Stalin, Ismael, que abría las puertas de los negocios precisamente Ismael, a los grandes capitales dentro de la Unión Soviética. Ismael, yo era amigo de un señor que se llamaba Dumergue, el miliardario rojo. Cuando estaba muy mal venía a casa. Yo no me acuerdo si tú estuviste en mi tiempo, porque sabes, pasa mucha gente importante ahí arriba. Pero él me dijo, mira, lo que es Rusia ahora es en realidad una ensaladilla. La coherencia que vemos desde fuera es solo lo que se ve cuando se compra una fruta. Rusia es más complicado que lo que será Europa. Es mucho más complicado de lo que es Estados Unidos, y muchísimo más complicado de lo que podría ser todo el mundo Américo Latino. Y este hombre que manipulaba centenares de miles de millones me venía a casa hablando de sentimientos extraños que le pasaron en Samarcanda, de problemas que tenían que ver con la relación entre el montón de repúblicas de tipo islámico y el pequeño montón de repúblicas no islámicas. Aunque no se quiera, sigue habiendo la relación entre Rusia blanca y la no Rusia blanca. Sí, efectivamente. Y hay que bien darse cuenta de que es por primera vez desde 1917 que Gorbachev representa a alguien cual origen es islámica y del este, está por fin empezando a coger las riendas de un mundo en el cual las decisiones se toman en la zona oeste. Segundo punto, me parece muy extraño que, sabiendo yo, como tú lo sabes, lo que pasó con las investigaciones de Filipashov, sabiendo todos los trabajos que se hicieron sobre terremotos, ¿por qué puñetísima razón ha sido posible que al momento en el cual era necesario de que vengasen tropas rusas, ejército, tanques y gente en las zonas de Azerbaiyán, en las zonas armenias, por qué diablos hubo un terremoto? ¿Por qué diablos, si coges el planeta como una bola y miras la sucesión de los terremotos, te das cuenta que son rebotes? ¿Por qué diablos existe esto? ¿Será posible que sea solo una casualidad? ¿O bien sería de que, para mantener el control sobre la totalidad de lo que es la humanidad, sea necesario de saltarse alegremente esta ilusión que son las naciones, los controles, los gobiernos o las opciones políticas? Tú antes, Andrés, has hablado de la geopolítica. Hay una cosa que es evidente: la Unión Soviética perdona, no hablemos de Israel ni de Unión Soviética. Puede renunciar a las naciones que se incorporan a su zona de influencia después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, las del este de Europa, Polonia, Rumanía, etcétera, etcétera. Pero lo que no puede renunciar sin autodestruirse es a lo que es
la plataforma geopolítica de Rusia, en la que se integran todas esas repúblicas islámicas. Y no hablemos de zares. El problema es que con la apertura que han hecho ha comenzado el hervor. Nos llevaría, ¿por qué el hervor islámico en este momento, el fundamentalismo? Eso nos llevaría a plantearnos que los fenómenos que están sucediendo hoy en el mundo son los característicos de todo el final de las civilizaciones y de los imperios. Mira, ¿No Ismael, estaremos asistiendo al final de una civilización? Ismael, yo no creo que ni tú ni yo seamos totalmente tontos. Con lo cual, creo que hablar de cosas como Rusia, Israel, Occidente, Oriente, Este, Oeste, son idioteces solemnes. Hombre, yo creo que habría que hablar... Es lo mismo que hablar de los brazos, de las Déjame piernas, acabar, de una me persona. callé. Déjame acabar. Una persona es un todo dentro del conjunto de... Déjame acabar. Pero la persona tiene partes. Déjame acabar. Si coges un mapamundi, una bola que representa todo el mundo actual, y que te diviertas llorando a poner chinchetas a donde la gente recibe medicamentos, comida y todo lo que hace que permite de que alguien viva bajo una estructura de tipo militar, vas a descubrir unas coordenadas perpendiculares. Te vas a dar cuenta de que los países importan un bledo y que tú, yo y todos los que saben algo tenemos responsabilidad. Cada vez que alguien sufre, cada vez que alguien va mal, cada vez que muere un niño, cada vez que una mujer tiene el marido que se va, cada vez que alguien no puede cumplir sus sueños o intenciones, cada vez que tú, yo o quien sea no cumplimos lo que tenemos en la mente, porque doblamos la nuca, porque bajamos la cabeza, porque aceptamos los órdenes por miedo, estamos traicionando la primera función, la única cosa que tenemos que hacer. Hay una única voluntad necesaria. Somos vivos. No hay derecho a que muera este mundo. Coño. Sintonia Alfa. Vols aprendre a tirar el tarot? O a fer una carta astral? Inscriu-te ara als cursos de tarot i astrologia de Jenny Maqueira. I si només vols fer-li una consulta al tarot, truca igualment a Jenny Maqueira. Cursos de tarot i astrologia i consultes al tarot, Jenny Maqueira. Telèfon 428 31 37 de Barcelona. 428 31 37. Sintonia Alfa a Catalunya Ràdio, quan falten 10 minuts en aquest moment per les 2 de matinada, 9 minuts i mig de programa hàbil. André e Ismael, us prego concisió amb les contestes que ara continuen. Ens queda una pregunta d'en Xavier de Llavaneres i ens queden 3 oients que estan esperant al telèfon per fer preguntes. Sabadell, un altre oient, quart oient, i ja ha penjat. Per ell el temps sí existeix. En Xavier de Llavaneres, preguntaven a tu, André Malví, y sisplau, en concisión, Agartha y Shambhala. Mira, Agartha fue una palabra que fue empleada por primera vez en 1896 en la relación del embajador de Francia en Ceilán, actualmente Sri Lanka. No quiere decir absolutamente nada. Primer punto. Segundo punto, Shambhala. Shambhala es un nombre que tiene que ver con un monasterio que se hundió, que solo existió durante 25 años en la historia de Tibet. En realidad, lo único que hay que hacer es ocuparse un poco de la historia paralela de los dos caminos del Mahabharata, que son la dirección de Tsongkhapa y la de Milarepa. Tsongkhapa y Milarepa empiezan su lectura teológica y visión del mundo entre el año 1300 y 1400. Creo que no tiene nada que ver.
y que es una pregunta no procedente, porque si hubieras tenido que ser tibetano, hubieras nacido ahí. De paso, quiero pedir perdón por el taco improcedente que yo solté, que ya la última vez me reprocharon la palabra coño, aunque hace parte de mis destinos, ilusiones, ganas y alegrías. Camilo José Cela, acadèmic de la llengua espanyola, l'usa també i no demana perdó. Pont de Vallcarca, bona nit. Hola. Hola, com et dius, sisplau? Montse. Montse, endavant. Va per Ismael. Va per Ismael, per Madrid. Sí. Què és la cienciologia? Cienciologia. I? A qui ens sirve? Molt bé. Sarrià, bona nit. Nit. Em dic Ferran. Ferran, digue'm. Sí, no, que anava a preguntar sobre el priorat de Sió. O sigui, que a l'actualitat quines activitats té? Molt bé. Gràcies, Ferran. Gràcies. L'Eixample, bona nit. Hola. Hola, com et dius, sisplau? Mira, em dic Mercè. Mercè. Llavors, telefono perquè és que porto tota la setmana, no sé per quina raó, sí, ho sé, volia escriure l'André Malví, i tota la setmana que porto el nom, no? Pensava André Malví, doncs tinc que telefonar amb Jassaber, a veure si... I de sobte poso la ràdio avui i apareix, no? M'he quedat bastant sobtada, no? Llavors jo telefonava perquè una altra vegada va donar l'adreça. A veure si podia donar-la avui, perquè tinc bastantes preguntes que fer-li. Si no li molesta, no? Te la donarà tot seguit per tots els oients. Sisplau, André, dóna-la ja per tots els oients. Muy bien, yo me llamo Andrés Malví y Gomis. Dirección Besalú, Besalu, 17850, Gerona. Contesto a todas las cartas. Lo que os ruego es que pongan por lo menos las preguntas de manera organizada, porque yo contesto a miles de cartas, de verdad, y realmente es un trabajo feroz. Gracias. Ismael, una pregunta concreta per tu. La Montse de Pont de Vallcarca. Bueno, ¿Qué es la cienciología? Muy brevemente, que la cienciología, como su mismo nombre indica, es un montaje. ¿De quién? Un montaje que sirve a intereses económicos. ¿De quién? ¡Oh! Això ha sigut André Malví. Precisamente cuando es un montaje que sirve a intereses económicos. Esto empieza con la dianética, 1941. Nos llevan a lo mismo de siempre, al gran poder oculto que decía Disraeli. No estoy de acuerdo contigo. Bueno. Mira, la cientología, la dianética es una solemne putada. Pero la única ventaja que nos lleva es que coge la gente por el lado flojo, coge su nombre, su apellido, su dirección, su teléfono, el número del coche, y que permite detener la mayor red de inteligencia del mundo. Esto es lo que está ocurriendo. Ron Hubbard ha muerto. Su yate, el Excalibur, que fue delante de Marbella hace unos 11 años, yo fui y se largó, porque si no lo iba a matar a los que había allá adentro, porque es una mentira. ¿Me entiendes? Se ha muerto. Este hombre vivió de relatos de ciencia ficción, que era lo suyo. Escribió el tratado que se llama Dianética hace ahora prácticamente 35 años. Y hay que ser bien consciente de que el éxito pasó y de mucho todo lo que él pensaba. El libro primero de la Dianética es una ciencia ficción. La gente que entra con engramas, la gente que va para quitarse de las drogas, con este tipo de trámites y de manipulación, acaban siendo perros de concierges que no son dueños ni siquiera del apartamento en el cual viven. Ismael, vols afegir una cosa molt ràpid? Yo vuelvo a insistir en lo mismo. En definitiva, él ha confirmado lo que yo decía plenamente. Entonces, ¿para qué insistir sobre el tema? Molt bé. En Ferran de Sarrià pregunta concretament, i penso que la pregunta és per André Malví, el priorat de Sió a l'actualitat continua viu? ¿Qué fa? Hay dos cosas. Hay un priorat de Sió que existe desde ahora muchísimo tiempo, muy anterior
a lo que el libro de los 3 ingleses que empezaron haciendo un video para la televisión hicieron, y que salió en España con traducción y retraducción y comentarios, etcétera. Este no tiene interés. El otro es algo bastante más anterior. Tiene que ver a lo mejor con todo lo que los catalanes sienten sin saber de qué se trata. Es cierto de que los soldados que metieron la espada, la lanza en el costado de Cristo, que le pusieron la esponja en la boca, que lo clavaron en la cruz, eran catalanes. Porque eran de la Tarraconense, que era mucho más amplia. Poncio Pilato era viscónsul en Tarragona, y que se fue de Tarragona con sus tarraconenses, y que después Roma, como siempre lo ha hecho, entregó a la séptima legión toda la zona cacho de tierra por cacho de tierra de Narbona a Tarragona. Se llamaba Septimanía porque era la séptima legión, y esto es un tema que merecería una emisión mucho más larga que 2 horas tontas. Ismael Medina, una pregunta. Les dues guerres mundials que s'han donat, la primera i la segona, estaven previstes des del segle passat? Estaban previstas. Hay una correspondencia entre Mazzini y Pike de 1870 y tantos que se conserva en la Biblioteca de Londres, donde describen precisamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial encaminada a terminar con el Imperio Austrohúngaro y la estabilidad europea, para crear los fenómenos nacionalistas, el comunismo en Rusia, la Revolución Rusa y los partidos nacionalistas en Europa, para crear los supuestos de la Segunda Guerra Mundial, que sería la destrucción de Europa y la creación del Estado de Israel como instrumento para provocar la tercera. Estás leyendo los textos de Nilus. Sí. Entonces, precisamente los acontecimientos que se están produciendo en estos momentos, por una parte, una impuesta y artificiosa pacificación en toda una serie de focos periféricos de ebullición, y mientras tanto una excitación del problema entre judíos y árabes, puede ser el prólogo precisamente para provocar ese enfrentamiento que nos lleve a la Tercera Guerra Mundial. Ismael, estás haciendo una lectura de los protocolos de los sabios de Sion. Que tú bueno, los y yo protocolos sabemos... de los sabios de Sion, que se conocen como tales en definitiva, son las directrices del primer Congreso Mundial Sionista. Tú y yo sabemos muy bien de que esto es una cosa que se hizo porque llegaban los martinistas a la corte de Rusia, y que fue una animalada montada por la Ucrania. Pero no tenemos tiempo. No tenemos ahora tiempo, mismo, pero sí, pero yo me remito a las conclusiones, a las directrices del primer Congreso Mundial Sionista. No existió. Precisamente se acordó la creación de 2 estados de Israel, de Israel. Uno como instrumento y como cuestión mítica, que era Israel, y otro estado donde se reuniría precisamente para preservarse de la Tercera Guerra Mundial a los elegidos, que se llamaría el hay estado que de saber Armenia, para quién vas a morir. Yo moriré por el contrario. Si coges lo que está sucediendo en Argentina y la creación de la capital en Viedma, precisamente está sucediendo lo que se preveyó hace un siglo. Ismael i Ondre, aquest programa acaba de morir. Moltes gràcies per la vostra presència. El diumenge que ve, no hi ha, Ondre.